Entonces, me escucha en la calle y me dice, oye, ¿no estás interesado en formar parte de esta agrupación que yo dirijo desde hace algunos años? Una agrupación que se llama De Negros y Lubolos, que es música tradicional, como lo digo, uruguaya, con afrodescendientes. Y me dice, porque tú tienes una voz muy particular. Y bueno, ahí vino la historia, que estudiaba ópera. Entonces, de alguna manera era un joven con rasgos afrodescendientes, pero que cantaba ópera y que ahora lo estaban invitando a cantar un candombe en la fiesta popular más importante que tiene el Uruguay, el carnaval. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria, exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. Bienvenidos a Iniciadores. Una de las intenciones, les recuerdo porque ya se los platiqué, es entrevistar, conocer, conversar y dialogar con las personas con mentes brillantes, creativas, innovadoras, que están moviendo el pulso de la vida cotidiana de Yucatán de principios del siglo XXI. Hemos tenido aquí a doctores, terapeutas, mucho empresario. Casi todos coinciden en tener una línea empresarial, pero hoy tengo a una persona fascinante y ustedes me van a decir después del programa si no tengo razón, que va a traer información fresca, nueva e interesante a estos micrófonos. Me acompaña mi gran amigo, el dramaturgo, director, empresario de teatro, Nelson Cepeda Borba. Bienvenido, Nelson. Ay, Maru, muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias por invitarme aquí a esta mesa de diálogo. Y es un gusto enorme platicar contigo y con todos tus escuchas. Quiero platicar un poquito y brevemente acerca de la manera en que yo te conocí. Yo te conocí siendo maestro de teatro de la escuela de mis hijas en el Centro Educativo Piaget hace muchos años. Muchos. Y la verdad es que, pues lo digo sin falsa modestia, pero es que Nelson siempre distinguió a Mariana y Alexandra, que como su madre aman el escenario, actuar y presentarse. Hiciste algunos trabajos con ella, sobre todo con Mariana, fuera de la escuela, y es así como nos hicimos amigos. La vida nos ha vuelto a poner de frente hace poquito con un proyecto que vamos a hablar aquí en la entrevista. Y como pueden ustedes escuchar por el acento de Nelson, él no es yucateco. ¿Dónde naciste, Nelson? Bueno, soy orgullosamente montevideano, uruguayo. Ay, qué bonito. Y también soy orgullosamente mexicano desde hace 27 años y orgullosamente yucateco. Por supuesto que sí. Háblanos un poco, pero aquí a los micrófonos, de lo que nos estabas conversando. ¿Cómo comienza en Uruguay este amor por la escena? Mira, mi amor por la escena nace desde muy pequeño. Mis padres tenían, la costumbre de, en el mes de febrero, que es la etapa del Uruguay carnavalero. Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo, dura aproximadamente 45 días. Comienza a finales de enero y vamos terminando la celebración del carnaval por ahí del 8-10 de marzo.
Pero me contabas que no es el carnaval como lo conocemos, con disfraces y de la población. Es un carnaval muy singular y me estoy enterando por primera vez, entera a nuestra audiencia. Sí, es un carnaval muy, muy particular porque en cada colonia de la ciudad de Montevideo, lo mismo sucede en el interior del país, hay escenarios que le llaman escenarios populares, donde la gente puede adquirir un boleto y durante 4 o 5 horas de la noche tiene diferentes expresiones artísticas. Tienen desde la comedia musical, por ejemplo, que es una categoría que se llama revistas, donde el lucimiento está en sus bailarines, en los comediantes, en la orquestación que tiene esta agrupación que se llama revista. Luego hay una categoría que es el parodismo, donde aquí se baila, se canta y se actúa de manera extraordinaria. Haciendo mofa. De toda la política social que vive el Uruguay durante el año. Y luego hay 2 categorías que son las que hacen al Carnaval del Uruguay. Esta es el candombe, que es la música tradicional uruguaya, que es la que traen los afrodescendientes, bueno, que hoy por hoy son los afrodescendientes que la llevan a cabo, pero que fueron los primeros esclavos que llegan a la colonia uruguaya y que de alguna manera hasta nuestros días tenemos esta música tan hermosa que es el candombe. Y luego está la murga, que la murga es una expresión popular que viene de España y que Uruguay la hace suya. Y aquí tenemos un grupo coral. A principios de siglo solamente esto era una actividad solo para hombres, la murga, pero hace ya 20, 25, 30 años que la murga ha ido cambiando también, como han cambiado los tiempos, y la murga hoy la integran hombres y mujeres, y es donde tenemos una expresión popular con mayúsculas. Y estas son las más pues famosas, principales, las más buscadas. Las más buscadas en Uruguay y las más buscadas a nivel internacional. La murga uruguaya, por ejemplo, ya ha trascendido, es una expresión cultural que se busca mucho en Europa, en Estados Unidos, y que le ha dado visibilidad al país, a Uruguay, en otro contexto cultural. Entonces, estás hablando de un pueblo de Uruguay que es más afín, cuando menos que México, a la obra escénica, al teatro, al espectáculo, 45 días seguido. La gente no busca tanto como nuestros carnavales, salir a relajarse, a destaparse, a emborracharse y disfrazarse, sino que es acudir a disfrutar de un espectáculo. Es un espectáculo que es original cada vez, o se representan, por ejemplo, en el teatro musical, se representan obras conocidas, o la característica es que van haciendo obras nuevas en cada carnaval. Cada carnaval es diferente. Cada carnaval tiene cada agrupación en cada carnaval tiene un nuevo guión, una nueva temática, una nueva visión también global del espectáculo, y eso es riquísimo. ¿Y tu papá y tu mamá te llevaban estos espectáculos desde qué edad? Bueno, yo recuerdo la imagen que justamente me viene ahora es de mi persona de niño. Yo tendría 3 años y medio, y acudía con mi papá y mi mamá a un tablado, porque así se le llama, a este teatro del barrio, de la colonia, y acudía a un tablado que se llamaba El Jardín de la Mutual. Y ahí, así, ahora que estábamos platicando de esto, el Jardín de la Mutual, y ahí yo
pasaba desde las 7:30, 8 de la noche hasta la 1, 2 de la mañana. Feliz, sin cansarse, no llorabas, tengo sueño. Jamás, nunca en la vida. Y ese fue el principio de este enamoramiento. Por las artes, Con, por la expresión artística. ¿Eres hijo único? No, soy el mayor de 5. Oh, wow, ok. Pero a ti te encantó, a tus hermanos también, nada más de curiosa. Bueno, yo soy el que tiró la primera piedrita y luego que yo di el paso, ya en nuestra etapa adulta, mis hermanos también se han dedicado de alguna manera. Bueno, uno de ellos se dedicó a la música y ya sus hijos, es decir, mis sobrinos, sí se han dedicado por entero a la música. El resto no tanto. Me estabas hablando de una vecina que vivía en el edificio donde tú creciste. ¿Y cómo influyó esta vecina en este amor por el arte? Por el teatro. Bueno, fíjate que a los 15 años, 15, 16, nos mudamos de la colonia donde crecí a un edificio de apartamentos y en el piso 2 vivía la jefa de vestuario de la Comedia Nacional de Montevideo. Oh, wow. Iris. No recuerdo ahora su nombre, pero ojalá que Iris pueda escuchar esta plática. Y bueno, Iris, sabiendo que yo tenía este gusto por el arte, por la cultura, por el teatro, un día apareció en mi casa y dijo, tengo estos 2 boletitos para la Comedia Nacional el sábado a la noche. Y a ver si les gusta. Entonces, en ese entonces fui con mi mamá a ver esta representación artística y lo primero que con lo primero que me encontré fue con Doña Rosita, la soltera de García Lorca. Oh, wow. Con una puesta en escena espectacular de la Comedia Nacional de Montevideo. Y a partir de ahí, durante 4 años, yo cada 15 días estaba en la Comedia Nacional, en sus diferentes salas de Montevideo, llenando un poco mis expectativas de caminar en el arte y ser parte de. Y yo he oído que tu mamá fue una persona importantísima igual en este desarrollo tuyo por el teatro y por eso tu compañía de teatro se llama Borba, como el apellido de tu madre. Cuéntanos más. Bueno, ahora sí que me vino el escalofrío. Fíjate que sí, yo decidí en el año 2009, la primera vez que mi trabajo artístico, mi agrupación artística en ese momento recibe una invitación para representar a Yucatán y a México fuera del país, ponerle un nombre a esta agrupación, y lo primero que me vino a la cabeza fue, se va a llamar Borba, porque si hoy estoy en México, si yo tengo este camino en el arte es gracias justamente a ella, a mi madre, María Isabel Borba. Fíjate qué curioso. Si bien yo cuando niño tenía toda esta posibilidad de encontrarme con el arte popular, al cual me llevaban mis papás, ambos, mi mamá y mi papá, cuando pequeño, no fue igual a medida que yo fui creciendo. Cuando por ahí de los 7, 8 años, mi mamá me inscribe en un conservatorio de música para que estudie guitarra. Porque para mi papá, si yo iba a dedicarme a algo artístico, la guitarra estaba bien porque la guitarra es como más masculina, ¿no? Entonces, bueno, me llevan a este conservatorio que era en la colonia en la cual yo vivía, y la profesora que impartía clases allí de todos los instrumentos le comunica a mi mamá que no perdieran más el tiempo con la guitarra,
porque mi inclinación estaba más en el piano. Que la hora, era un conservatorio donde tenías una hora clase y una hora para descubrir tus otros talentos. Ya. Y yo ponía mis manos en el piano y yo era el hombre más feliz del mundo. Bueno, el niño más qué dijo feliz tu del papá? mundo. Y fíjate que mi papá le dice a mi mamá que el piano no, porque el piano no era para varones. ¿No? Que estés contando esta historia. Entonces, pero fíjate que yo tuve que llegar a los 18 años cuando hago mi primera obrita de teatro como aspirante actor en una compañía que tenía como este desarrollo para jóvenes que querían emprender su trabajo como actores y demás. Se llamaba Café Teatro y funcionaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era como una especie de club deportivo con otras áreas. Y en estas áreas había un área cultural donde había una agrupación que se llamaba Café Teatro e impartía los talleres para los jóvenes inquietos como yo. Cuando mi mamá me ve en mi primera presentación a público abierto, me cuenta la anécdota de por qué mi papá había decidido sacarme, que no estudiara piano. Y no solo eso, mi inclinación también hacia la danza, porque también era muy afecto al ballet. Yo tuve una temporada donde iba cada 6 meses a ver a la madrina de mi hermana más pequeña, de las mujeres, en sus cierres de ballet. Y yo fascinado con el ballet y el mundo artístico que estaba alrededor. Entonces, bueno, todo esto llevó a que, como pasa en la vida, ¿no? Mis papás se divorcian cuando yo tengo más o menos 10 años y a los 18 mi mamá me cuenta toda esta historia. Como que te libera para ándale tras este sueño que siempre has estado persiguiendo. Pero me estabas contando que tú llegas a México porque cantabas ópera y llegas al conservatorio. Cuéntanos ese momento y después vamos a hablar de todas las maravillas que estás haciendo aquí, pero cuéntanos ese momento donde tú estás en Uruguay. ¿Qué edad tienes? ¿Por qué estás cantando ópera? ¿Y por qué vienes a México? Bueno, como crecí con este ambiente entre el carnaval y el teatro, yo cuando tuve 17 años fui a hacer una prueba de admisión a una agrupación de parodistas y me dijeron que yo no tenía el perfil para ser... Esa tontería. ¿Cómo alguien puede calificar? No sirves para eso. ¿A cuántos triunfadores del arte les han dicho, tú no cantas y ahorita tú no actúas ganando Óscares? O sea, pero bueno, te dijeron que no. Me dijeron que no. Entonces yo dije, bueno, no tengo el perfil. A lo mejor no bailo como los demás o no canto como los demás. Para no ser tan extensa la historia, el tema fue que yo llego a prepararme, porque dije, bueno, si no tengo el perfil, acá no me detengo, me voy a preparar y más adelante vuelvo a concursar, a asistir a alguno de estos castings y llego con la soprano Gilda Dolara, que era una de las sopranos más importantes que tenía Montevideo. Y le digo, vengo para clases de canto. Y ella me dice, te voy a decir 2 cosas. No soy maestra para voces para el carnaval. Yo enseño el mundo de la música y la ópera. Y bueno, ahí como que yo dije, ¿y esto con qué se come? ¿O con qué se... Y yo dije, no, yo estoy dispuesto, estoy interesado en el canto, en la ópera. Y bueno, y ahí inicia mi camino en la música, en la ópera. No estaba tan seguro si quería ser un cantante de ópera, pero el reto me parecía extraordinario. El aprendizaje, la disciplina, todo lo que tienes que saber. Pasé 6 años de mi vida entre los 18 y los 23 y
sin ir a una quizás discoteca para no desvelarse uno y cuidar la garganta y bueno, etc, etc. Y la primera vez que piso el escenario con una ópera siendo parte del coro de ópera de Montevideo, que se llamaba en aquel entonces Pro Ópera, fue cuando dije, a esto es a lo que me quiero dedicar. Era, ¿te acuerdas? Y Caballería Rusticana y Pariachi. Fueron mis dos. Luego pasé por Flauta Mágica, siempre dentro del coro de Pro Ópera de Montevideo. Y la vida no me iba a dejar salir de Montevideo sin antes pasar por el carnaval. Y fíjate que llega justo el tiempo en el que Montevideo se preparaba para ser Montevideo capital de la cultura. Ya. Y un compositor uruguayo, Eduardo Daluz, que escribe música tradicional uruguaya como lo es el candombe, me escucha cantando en la calle, porque yo cantaba en la calle como si cantara. Tarareando, sí, y alguien pasó. Me decían, ¿qué le pasa a ese loquito? No, no es loquito. A mí yo siempre cantaba de camino al trabajo, de camino a mi casa. La gente ya me identificaba. Ahí llega Nelson, ¿no? Siempre cantando por allí. Ay, pero quiero que estés en la cámara. Sí, y luego. Entonces, me escucha en la calle y me dice, oye, ¿no estás interesado en formar parte de esta agrupación que yo dirijo desde hace algunos años? Una agrupación que se llama De Negros y Lubolos, que es música tradicional, como lo digo, uruguaya, con afrodescendientes. Y me dice, porque tú tienes una voz muy particular. Y bueno, ahí vino la historia, que estudiaba ópera. Entonces, de alguna manera era un joven con rasgos afrodescendientes, pero que cantaba ópera y que ahora lo estaban invitando a cantar un candombe en la fiesta popular más importante que tiene el Uruguay, el carnaval. Me quiero morir porque ahorita me han entrado unas ganas enormes de oírte cantar. Bueno, cuando estemos un poquito mejor, más relajados. Y bueno, digo que sí, ese año canto en esta agrupación y me saco la espinita de vivir la fiesta popular uruguaya. Y bueno, lo hice como paso por la cultura y la expresión artística popular uruguaya, y terminando esta actividad tomé las maletas para poder audicionar en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, en 1996. Oye, Nelson, es la primera vez, lo confieso, que yo escucho acerca del Conservatorio de las Rosas. ¿Tú dónde escuchas de este Conservatorio de Michoacán? Bueno, yo escucho del Conservatorio de las Rosas de Michoacán en mi formación operística y musical, y aparte vivo. El principio de los 90 fue yo creo que el gran destello de los cantantes mexicanos en la ópera. Yo no he oído de esta escuela, pero seguramente la gente que es aficionada al bel canto, sí. Pero gracias por decirnos. No, bueno, te digo que entonces cuando yo empiezo a descubrir los cantantes mexicanos como Ramón Vargas, Francisco Araiza, que Plácido Domingo había sido parte de su formación de Plácido Domingo había sido en México. Bueno, cuando busco las escuelas, aparece el Conservatorio de las Rosas, uno de los más antiguos de México, y dije, yo voy para allá. Y tuve la fortuna. Te dijeron, tienes que audicionar, y viniste a audicionar. Escribí y me dijeron que para poder ingresar tenía que audicionar. Entonces dije, bueno, era la primera vez en la que me enfrentaba a esto de, bueno, ¿y audicionar? ¿Y qué hacemos? Bueno, nos vamos. Mi mamá obviamente no estaba muy de acuerdo en esta idea de que su hijo saliera a un país tan lejos como México.
Entonces yo a través de una mentira piadosa de que me iba a pasar unas vacaciones en el campo, en el norte de Argentina con uno de mis tíos, es que yo me pude venir a México. ¿A tu mamá? No, que jamás. venías? Yo le dije a mi mamá desde el Palacio de Bellas Artes en un teléfono de la calle donde compras tu tarjetita. Bueno, donde compras tu tarjetita. Mamá, estoy aquí, estoy en México y estoy frente a Bellas Artes. Con 2 mochilas al hombro y bueno, veremos qué sucede. Llamada. ¿Ya habías audicionado? No, todavía no. Era la primera vez que ponía mis pies sobre tierra mexicana. Qué precioso. ¿Qué pasa en el conservatorio? Y bueno, yo llego en el año 96 al Conservatorio de las Rosas y primero llego a Ciudad de Hidalgo, en Michoacán, por estas recomendaciones de la vida, que uno te dice, tengo un amigo y una amiga. Y bueno, llego a Ciudad de Hidalgo y de Ciudad de Hidalgo llego a Morelia, Michoacán. Está a 1 hora y media más o menos de Ciudad de Hidalgo. Y en Morelia audiciono y tengo la posibilidad de ingresar ese año a la escuela, a mi formación en bel canto. Y en esta escuela conozco a 3 extraordinarios músicos yucatecos. ¡Ay, no me digas! Estos músicos yucatecos que son para mí la maravilla del planeta, porque como ellos creo que no hay ninguno que toque la guitarra como ellos. Son Alejandro Heredia, que hoy por hoy es maestro en el Conservatorio de las Rosas de Michoacán. Calderón Soto, que hoy es coordinador del área de música de Bellas Artes, y Heriberto Canché, Sonny Calderón Soto, y Heriberto Canché, que es un gran trovador yucateco que reside hoy por hoy en Monterrey y bueno, se dedica a la música, tiene un estudio de grabación. Bueno, 3 hombres súper exitosos. ¿Y se vuelven tus amigos? Fueron mis súper amigos en la etapa de Morelia, Michoacán, esos 3 años y medio que vivimos de formación musical y operística. Y yo era el único el que se salía de contexto, porque los cantantes de ópera en Morelia eran muy cuidadosos. Eran vivos. Sí, su imagen y los trasnoches y las saliditas. Y a mí me encantaba la vida que llevaban los músicos, era fascinante. Los trovadores yucatecos. Y es ahí donde conozco, bueno, a este grupo de talentosos yucatecos que me invitan en el año 98 a su tierra, y es en el 98 que yo llego aquí. ¿A vivir o a visitar? No, vine a visitar Mérida, pero fíjate que yo les digo, bueno, y está cerca Cancún, porque ellos me decían que estaban al sur de México. Me decían, sí, está Cancún. Bueno, llegué y creo que no hice ni 24 horas en Mérida, me fui a Cancún. Y al regreso de Cancún me instaló 10 días en Yucatán. Esos 10 días fueron los que definieron que el lugar en el mundo para la persona de Nelson era Mérida, Yucatán. Yo no podía creer que en un perímetro de 3 cuadras teníamos 5 teatros, ¿no? Y para mí eso ya era fascinante. Eso fue lo que hizo que Nelson decidiera venir a vivir a Mérida. Que la situación fue muy distinta después. Mérida se preparaba para Mérida, capital de la cultura. Entonces todavía no se abría el Olimpo. El Teatro Mérida estaba en su restauración. Sí. El antiguo teatro, hoy Teatro Manzanero. ¿Viste un potencial posible? Maravilloso. Sí. Peón Contreras, el Teatro de Cholo, muy cerquita de allí, también en el centro. ¿Llegaste a ver a Cholo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora que te dices, Cholo, una de las primeras obras que veo de él
que me recordó mucho justamente el carnaval en Uruguay fue Mirando a tu mujer. Y sí. entonces, bueno, Era una parodia de la telenovela Mirada de Mujer. Mirada de Mujer, pero con una crítica social y política como ningún otro hasta el día de hoy. Creo que ha logrado ese nivel de humor para decir las verdades, ¿no? De lo que nos duele y nos conmueve en nuestro lindo Yucatán. Sí, como lo decía, no es que decir groserías sea malo, yo digo groserías, lo confieso acá, sí, pero de verdad con mucho más ingenio e inteligencia que con la palabra soez rápida que efectivamente, causa, a Cholo nada más bastaba con verle cómo movía sus ojos hacia un lado o hacia el otro y decía, esto es impresionante, ¿no? Y bueno, creo que eso, todas ese cúmulo de experiencias definió, pero en 10 días que tú te quedarías en Yucatán. En 10 días, bueno, tengo este contacto con la expresión más popular, ¿no? Y más auténtica, que fue el teatro regional a través de Cholo. Y también tuve la fortuna de conocer a una de las mujeres más brillantes que ha tenido este estado, que fue la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo, creadora de toda esta filosofía del SECUNI, del Centro Cultural de la Niñez Yucateca, y es la que me abre las puertas, de alguna manera, a mi trabajo artístico, pedagógico en Yucatán. ¡Qué lindo! Pero entonces, en ese momento, cuando tú defines, tú no estabas pensando que enseñarías artes, tú no estabas pensando en que querías pues iniciar una compañía de teatro, o sea, eran ideas, pero no era una finalidad, no era un objetivo bien definido en el momento en que llegas aquí. ¿Qué año fue? ¿96? En el 98. 98, finales del 98. Comienzas a dar clase. Bueno, entonces, ¿qué sucede? No habíamos terminado el proceso en Michoacán cuando yo vengo a Mérida, a Yucatán. Y bueno, la propuesta de Beatriz, porque conozco a Beatriz también por otras personas, y bueno, visitamos varios espacios, ¿no? del quehacer artístico, y pedagógico, y SECUNI recién estaba formándose. Entonces, cuando me hacen esta invitación, yo pensé que esto era a lo mejor por la calidad humana que yo encontraba en Yucatán. La gente es muy generosa. Yo digo, bueno, la propuesta, bueno, aquí tienes las puertas abiertas para que tú puedas desarrollar un proyecto para niños y demás. Yo pensé que esto era parte de esa generosidad. Era pan, ¿no? Diario, todo el tiempo se vive teatro. Sí. Lo que hasta el día de hoy no puedo creer es que en el año 99 yo ya recibo, eran los primeros correos electrónicos, finales del 99, y recibo el primer como correíto electrónico invitándome la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo a formar parte de su grupo de maestros para el SECUNI. Y en el año 2000, bueno, finales del 99, en el año 2000, yo formo parte de este grupo de maestros, iniciándose en el ámbito de la pedagogía artística en el SECUNI. ¿Qué pasa con la carrera de cantante de ópera? Bueno, fíjate que la carrera como cantante de ópera no es que no haya resultado. Gracias a uno de los maestros, que era el maestro, ahora me van a ir su nombre, de nombre Alberto, el apellido es que me quiero acordar, me dijo que era de origen cubano y era el maestro de el área del taller de ópera de No, del Conservatorio de las Rosas. Okay. En 2 ocasiones me dijo, tus frijoles están en el teatro. Mis exámenes, por ejemplo, de montaje, teníamos en el taller de ópera, teníamos que montar escenas de diferentes óperas. Y mis 3 exámenes en el área de montaje, para él,
ya estaban como en otro contexto. Entonces, siempre me decía, tus frijoles están en el teatro. Jamás había yo oído esa expresión. Tus frijoles están en el teatro, ¿es una expresión que vino de él o tú la dices? De él. Y entonces, escuchado. ¿qué significa? Que lo que me iba a dar de comer era el teatro. Y yo dije... No eras tan buen cantante de ópera, según él. Yo tenía una voz, pero había, como mi voz, habían... decenas. Para sobresalir. Exacto. Quizás con la tenacidad podía haber llegado a hacer otras cosas con el canto, pero yo también tengo que ser consciente de que mi elección por la ópera fue por aquella quizás frustración de no haber ingresado al carnaval. No tienes el perfil. Bueno, ahorita me voy a conseguir mi perfil. Ya. Entonces, para el ámbito popular, claro que tenía una voz extraordinaria, pero para la ópera tampoco tenía una voz porque mi inclinación era otra. O sea, regresas al origen. Y regreso al origen, que era el teatro y ser un director de escena. Ya. Producir el espectáculo. Ya. ¿No? Y que el que esté sentado del otro lado, no del escenario, tenga una experiencia extra cotidiana. ¿Empiezas a dar clases en el Secuni? En el Secuni. ¿Y empiezas a montar obras para niños? En el Secuni comencé en el área de música, enseñando notación musical a los más pequeños. Y con esto del juego y la música y la pedagogía, es que yo pude ir como cambiando el perfil hacia el área teatral, a la expresión más de los juegos creativos, ¿no? En el arte. De aquí doy un paso muy grande. Yo estuve un año y medio en el Secuni y me voy hacia la acera de enfrente. Yo le llamaba la acera de enfrente porque enfrente estaba la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Ya. Y la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida tiene un espacio en el año 2001, finales del 2001, bueno, finales, agosto, para un maestro de teatro para jóvenes en el Centro Cultural Valís. Entonces yo en ese año, en el 2001, es que me integro al Centro Cultural Valís como maestro de teatro y ahí, bueno, creamos una pequeña compañía de jóvenes que tuvo su trayecto durante 4 años aproximadamente y yo a la cabeza de esta compañía juvenil. ¿Cómo llegas a la preparatoria secundaria donde estudiaban mis hijas? Y al Piaget llego por equivocación. No me lo digas. Cada vez que recordamos un poquito esto con la maestra Celia, que tú conoces muy bien, es cuando dices, bueno, el destino o la vida tiene ya planificada la vida de uno, ¿no? Sí. Fíjate que una maestra de danza folclórica del Centro Cultural Valís me dice, Nelson, me ofrecieron una vacante como maestra de artísticas en un colegio al norte de la ciudad, pero yo no tengo tiempo, no sé si podemos decir los nombres, no creo que todo. Perfecto. Este podcast lo patrocino yo y yo digo que se digan los nombres de todos. Entonces fíjate que la recomendación era para un colegio que es el Colegio Patria, sí, está mucho más adelante que un poco más al norte. Ajá. Pero yo me equivoqué de colegio y me metí al Piaget. No, me encanta esto. Tú entraste al Piaget, que está cerca, pero pensando sí. que era el Patria. Me fascina. Entonces, cuando me reciben en Piaget, me dice, ¿con quién? Yo vengo a hablar con la directora del colegio, soy el maestro Nelson Cepeda. Y yo no me acordaba el nombre de la... Como decía mi abuela, la actitud es todo. Llegaste con seguridad, quiero hablar con la directora y, señor, pase usted. Y entonces, lo más gracioso es que me atiende la maestra Celia
Y sí, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Y etc, etc. Entonces platicamos, yo le platico sobre mis expectativas en el arte, en la educación, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, perfecto, comienzas la semana próxima. Y yo, vean cómo pasan las cosas. Encantado de la vida. Y cuando preparo la cena en mi casa para invitar a la maestra que me recomendó y agradecerle, y ¿no? agradecerle, lo primero que me dice es que, Nelson, qué mal me dejaste, te estuvieron esperando en la escuela y tú nunca fuiste a la entrevista. Le dije, pero si yo ya estoy trabajando. Bueno, fue la verdad que muy gracioso. Es una anécdota que si Evelyn está escuchando esto, va a estar, pero sentada muriendo de risa, ¿no? Entonces, esa fue un poco la historia de cómo llego a Piaget. Yo voy a apretar el botón de adelanto, de fast forward, ¿ok? ¿En qué momento llega esta ilusión o necesidad de crear una compañía de teatro? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué necesidad viste? ¿Qué querías hacer? Bueno, en primer lugar, que tenía la necesidad de encontrarme, ahora sí que con mis raíces, con lo que me había formado. Sí, me gusta mucho el área pedagógica, pero soy un hombre de acción, y inquieto, y tenía la necesidad de encontrarme con el escenario, de estar en contacto con el público y ya empezar a formar mi propio discurso, ¿no? ¿Y buscaste primero compañías de teatro para pertenecer? ¿Viste que se había, que no había? ¿Cómo fue? No. En el primer momento que yo decidí, desde el primer momento que decidí, quiero hacer esto, no me preguntes hoy si lo volvería a hacer, no lo sé, porque son estas cosas que uno hace de manera inconsciente. No es consciente de lo que... Calentura empresarial. Totalmente. Sí. Puede ser mi compañero. Y de emprender mi propio movimiento artístico. Entonces, en aquel entonces, que fue el año 2003, sí, 2003, tuve oportunidad de trabajar desde mi persona con el performance invitado en aquel entonces por el Instituto de Cultura de Yucatán a través de Raquel Araujo, que era quien estaba al frente, y me invita a un festival de performance y yo llevo una propuesta que partía de mi persona, ¿no? Y en ese momento conozco a otros y a otras creadoras y creadores del Estado, y es cuando decido tener mi primera puesta en escena formal, invitando a formar parte de esta obra a la maestra Elena Larrea Peón, que ya no está con nosotros, está en un plano donde nos cuida a todos los que de alguna manera estuvimos cercanos a ella, y Ariadna Medina. Que Ariadna Medina hoy por hoy también es una artista muy talentosa y que forma parte de este tejido artístico yucateco importante, ¿no? Entonces, háblanos de esa primera obra. Bueno, la primera obra, con esa puesta en escena, se llamó El desayuno durante la noche. Esta obra... yo la presento en una antigua casona de Isigna que se llama la Chateau Margaux. Okay. La Chateau Margaux... ¿Se sigue llamando así? Y todavía es Chateau Margaux, y en la torre de esta casa, que es una torre con vitrales preciosísima, tiene el número 1920 porque fue construida en 1920. Está a la vueltecita
Si uno viene del Monumento a la Patria hacia el norte, llegas a las rieles del tren y tenemos una esquina donde antiguamente estaban Cuadros y Marcos. Ya. A la vuelta está esta casona que se llama la Chateau Margaux. Ya. Y allá lo presentaste. ¿Esta obra de quién es? ¿Era tuya? Esta obra era un premio internacional de teatro de un autor uruguayo llamado Guillermo Prieto, y yo traigo este texto a nuestra sociedad meridana, yucateca. La tropicalizas. Y la traigo a nuestro contexto. Entonces, esta primera obra era una familia que había tenido su gloria en años pasados por la empresa familiar, y hoy era una familia que vivía alrededor de sus cuatro paredes. Y de su gloria pasada. Y de su gloria pasada. Y bueno, y esta obra en el año 2004 es la que de alguna manera también va abriendo camino a Nelson Cepeda Borba, director de escena, hasta que llegamos al año 2009 y le pusimos a nuestro emprendimiento artístico Borba Teatro. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Cuándo comienzas tú a escribir? Porque el encuentro más reciente, nosotros nos vemos eventualmente, nos encontramos o en la calle, a veces en Cookies, en alguna cafetería, pero hace más o menos unos 4 meses me llamaste y me invitaste. Yo ya había visto la obra Antonieta o el suicidio que tú coescribiste. Efectivamente. Ahorita nos vas a contar más. Y me dijiste, mira, ahorita con todos estos movimientos y cambios de la Coparmex, la primera presidenta, empresaria, bueno, las 3 primeras presidentas en México, quisiera que llevemos esto a más grupos de mujeres con poder para iniciar o continuar esta conversación. Y fue así como llevamos, bueno, yo patrociné, invité a todas mis cuatachas, las empresarias, para ver Antonieta y el suicidio, que es una obra que tú has presentado en diferentes escenarios, que es una maravilla, que quiero hablar de ella. Con eso nos volvimos a encontrar. Pero antes de que nos encontráramos, tú escribiste y presentaste otras obras. Háblanos de esas obras. Bueno, fíjate que es muy curioso porque a principios de los 2000 sí fui muy afecto a escribir mis espectáculos. Por ejemplo, recuerdo, y lo tengo muy fresco, uno de ellos fue Amor de Ópera, y justamente teniendo como hilo conductor el gusto por el bel canto, tuve como invitada especial como actriz a la maestra Silvia Cáter en aquel entonces. Entonces, este Amor de Ópera fue una obra también preciosísima que tuvo un éxito muy importante en el año 2005 en nuestra ciudad de Mérida. Luego vuelvo a escribir Tormento, el misterio de un amor, también rodeada de música y ópera, para continuar un poco en el camino de escribir lo que me mueve y lo que me conmueve en su momento. Y llegamos al año 2000 y tantos, 2000 creo que fue 12. En el 2012 volvimos a escribir una obra con el maestro Salvador Lemis y escribimos Año Cero, y llegamos al 2015 con un juguetito llamado Mi Perro y Yo, que llega a 122 representaciones desde la iniciativa independiente. ¿No? Bueno, te puedo decir que la gran mayoría de mis trabajos son independientes. Si bien a veces tenemos el apoyo porque nos invitan a un festival de la ciudad o un festival estatal, la producción siempre ha sido un trabajo de gestión independiente. Sí. ¿No? Sí. Entonces eso...
tiene otro valor y hace que tu producto, porque sea más libre. Sí, y aparte me gusta llamarle al trabajo artístico que realizo desde Borba producto. Es un producto artístico artesanal. ¿No? El teatro, como es, estamos hablando de la palabra, del ser humano como tal, y entonces hablemos de un producto artístico artesanal. Y eso me ha llevado a justamente no tener barreras a la hora de estar construyendo, ¿no? No tener que tener consideraciones. Y exacto. Y los, en la elaboración de tu trabajo, sí, ¿no? A veces hay que quedar bien, a veces hay que cuidar de no ofender. Y esto me encanta, en todos los aspectos empresariales, el procurar, aunque es más difícil, aunque es más tardado, tratar de procurarse los recursos, hasta cierto modo, para tener esa libertad de la que hablas. Y bueno, es ahí donde llegamos al año de la pandemia, ¿no? Inicia en el 20, yo en el 19 tengo una experiencia, 19 finales del 19, no, en el 19 tengo una experiencia que me lleva a conocer la vida de Antonieta Rivas Mercado. ¿Cuál fue esa experiencia? Que yo llego a México días después de la primera manifestación feminista, donde cerca de 700,000, 800,000 mujeres transitaron por el Paseo de la Reforma e intervienen el monumento a la independencia. El monumento a la independencia. Sí, cómo no. Entonces, a partir de esto es que yo conozco que este monumento al llamado Ángel de la Independencia, lo creo que no es un ángel, que es una Victoria alada, es que lo conozco que detrás de él hay un arquitecto llamado Rivas Mercado y que a su vez tiene una hija extraordinaria que le cambia, para mí, fuera de serie, la cara de la vida social y cultural de nuestro México. Y bueno, a partir de ahí es que me entra el bichito y invito a Marisol Ochoa, una actriz y pedagoga extraordinaria. Pero de verdad, extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Y para que podamos llevar adelante esta idea de traer a Rivas Mercado a este siglo XXI. Esta obra, yo no sé si todas tus obras, es una obra que está preparada para tener puesta en escena de una manera sumamente versátil, casi en cualquier lugar. Es una obra fuerte, al principio incómoda de ver. Yo recuerdo cuando invité a todas las señoras que estaban disfrutándola y veía yo sus caras y me preguntaba qué estarán pensando, ¿no? Porque cuestiona y reta los pensamientos tradicionales, ¿no? Como el de no deberían de estar pintando los monumentos, deberían de buscar otras maneras de expresarse. Y la obra no aplaude ni condena, solamente presenta los hechos con la actuación extraordinaria, pero de verdad es magistral de Marisol. Los diálogos, el sentimiento, el abrir de los ojos de los espectadores. Y es una obra que sigue estando disponible para presentarse. Bueno, sí, sigue estando disponible. Marisol hoy por hoy emprendió su propio camino también dentro de las artes. Tiene un premio hace muy poquitito que le acaban de otorgar el premio de joven dramaturga, ¿no? Es una de las promesas en el arte de escribir teatro. Y está viviendo en un estado relativamente vecino, que es el estado de Oaxaca. Pero la obra está construida de tal manera
que tú cuando viste la obra, la viste con Marisol, y esta obra tiene momentos, cuadros que son muy personales, que le pertenecen a Marisol. Yo digo le pertenecen porque se construyó desde su autobiografía, llevándola a un espacio de autoficción. Ay, una vez que ella plasma estos momentos de vida, se convierte en esta autoficción que se cruza con todo lo recopilado de la vida de Antonieta Rivas Mercado. Hay que ver cuando menos una vez en la vida. Qué bonito. Ahora tú vuelves esta colaboración con Silvia Cater, porque yo le llamo la primera actriz de Yucatán, y van a poner una puesta en escena de una obra. Podemos hablar de eso, claro, de la noche que nunca existió. Que jamás más que nunca. Sí. Por favor, platícanos. Bueno, fíjate que, terminamos esta línea trazada por Antonieta o el suicidio, y este año, a través de la convocatoria de los fondos municipales para las artes escénicas y la música, que reconoce a los creadores con trayectoria de la ciudad, el Ayuntamiento de Mérida tuvo a bien reconocer a través de este concurso a mi persona como uno de los creadores con trayectoria de la ciudad de Mérida. Muy merecido, Nelson. Felicidades. A través de este estímulo a la creación es que presento esta obra llamada La noche que jamás existió, de el dramaturgo mexicano Humberto Robles, Premio Nacional de Dramaturgia 2014, Emilio Carballido, y que está teniendo en este momento su estreno nacional de gran aliento en nuestra ciudad de Mérida. ¡Yay! Bajo tu dirección. Está bajo la dirección de mi persona y cobijada por Borba Teatro. ¿Nos puedes dar un así como un teaser, una probadita de lo que es La noche que jamás existió? Claro que sí. Bueno, para todos los que nos están escuchando y para ti, La noche que jamás existió se va a presentar el 22 y 23 de septiembre en la sala Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán. Súper. Esta obra nos invita a replantearnos dónde estamos parados hoy por hoy respecto al sentimiento del amor. ¿Qué estamos haciendo con el amor? ¿No? Y parece una palabra que hoy por hoy... Trillada, pero justamente la obra nos va a invitar a replantearnos nuestra postura ante esa palabra que nos invita a movernos nuevamente en el asiento, a veces no solamente por lo que nos provoca el amor, sino por lo que significa realmente el amor, y aceptar el amor en todas sus expresiones. ¿Puedes contarle a las personas cuáles son los personajes que aparecen, o prefieres que sea sorpresa? No, este es un encuentro que lo tiene la reina Elizabeth I de Inglaterra con el escritor de su tiempo, que es William Shakespeare. Ay, va a estar fabulosa. ¿Por qué solamente 2 noches? Porque es una obra de gran aliento. Entonces empezamos en el mes de julio con la temporada Olimpo, ya estamos transitando con algunas funciones, pero vamos a tener estas 2 de pilón en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, celebrando la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, los 100 años de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ay, qué Entonces, bonito. por eso también se ha hecho este puente de que algunas de las producciones de estos creadores con trayectoria puedan albergar espacios de la universidad. Qué sensacional. En esta última parte de esta entrevista, quiero que nos hables, que nos des un argumento de por qué es necesario
el arte, pero en específico el teatro, en la vida cotidiana de las personas? Fíjate que para mí, cuando descubrí lo que el teatro produjo en mi persona, siempre he sostenido que el teatro es la herramienta indispensable que debe tener toda institución que forme a las personas, que vaya acompañando el desarrollo de una persona. Así sea en la escuela, en la secundaria, la preparatoria, la universidad. Y te puedo decir hoy por hoy que dentro de una empresa, la herramienta del teatro nos permite acercarnos al otro, permite que el otro también pueda expresarse de una manera muy distinta quizás a la que conoce, ¿no? El teatro me permite no estás hablando desinhibirme. Solamente del actor. No, estoy hablando de del las espectador. personas, Sí, del espectador. Por eso te digo que el teatro como herramienta de transformación social, del teatro como una herramienta para el desarrollo integral de todas las personas. Por eso creo que hoy por hoy una empresa no necesariamente educativa, sí es importante que en algún encuentro con sus trabajadores esté presente una hora o un tallercito de teatro para poder conocer al otro. Yo te traigo a Cookies y hacemos el experimento. Por supuesto que sí, estoy a las órdenes. No, espérame, pero yo voy a aprovechar este espacio. Cuéntame más o menos cómo poner una obra. No solamente poner una obra, que los integrantes de tu equipo de trabajo tengan la posibilidad de que a través de la herramienta del teatro quizás pueda encontrar que tengo facilidad para atención al cliente. ¿No? Diferentes habilidades. Pero por supuesto que tengo la posibilidad de acercarme quizás a mi compañero que es el más tímido de todo mi equipo de trabajo, que no sé cómo acercarme a él. Bueno, el teatro me ayuda a integrar todos estos equipos de trabajo. Integrar a todo tipo de persona en una empresa, o solamente los que son extrovertidos, o solamente los que... Justo, ahí está el gran potencial del teatro, que todos en equipo trabajan y desarrollan la experiencia juntos. Vamos a hacer eso porque fíjate que aquí Alejandra, que nos está acompañando, y yo somos fanáticas del roleplay. Para enseñar, que es una manera de enseñar a nuestros chicos a cómo pues proyectarse seguros, o cómo calmar a un cliente, o cómo responder a cierta situación. Pero tienes toda la razón, ¿no? Un director de teatro, un profesional del teatro sería mucho más pues exitoso y capaz para dirigir este tipo de... Sí, y trabajar desde la improvisación, ¿no? Desde la creatividad. Y qué bonito es, por ejemplo, tener justamente lo que acabas de decir. De repente tenemos, así como tenemos públicos diferentes a la hora de proponer una puesta en escena, el empresario tiene públicos que son meta, y también públicos a los que él quiere acceder o acercar su producto. Pero no solamente es eso, a veces tienes clientes que son muy especiales y que uno se paraliza si, por ejemplo, dice, a lo mejor viene y dice, es que mi galleta no traía tanto chocolate como la de mi amigo. Y uno se paraliza. ¿Y qué hago en esta situación? Bueno, hay que improvisar. ¡Qué bonito! ¿No? Y puede enseñar a improvisar. Pero por supuesto, de eso hablamos cuando hablamos de la herramienta del teatro para todo este tipo de situaciones, ¿no? Desde el ámbito empresarial. Me estoy comprometiendo
ante estos micrófonos y esta cámara para asegurarte de que vamos a hacer un proyecto así. Maravilloso. En la galletería. Y después vamos a platicar del resultado. Estupendo, Sí. estupendo. ¿Qué falta en Mérida para atraer a más gente a ver el teatro? No solamente ver teatro, sino exigir que haya más teatro. Desde tu punto de vista, ¿qué nos hace falta? Y yo creo que yo siento que son dos los caminos, las dos vertientes. Una es en el ámbito de generar nuevos públicos desde el ámbito educativo. Desde las escuelas, desde la etapa formativa, y formar al alumno de manera integral con las artes. No es que no se vuelva un requisito porque la SEP lo tiene escrito en su programa de aprendizaje. Sí, es porque lo necesito justamente para la vida. La herramienta de transformación social es el arte en la etapa de formación. Yo tengo un buen contacto con las disciplinas artísticas y tengo un espectador a futuro. Y por otro lado, creo que hoy por hoy nuestra ciudad de Mérida ha crecido de una manera que uno cerró los ojos con quizás 20 carros en la 60 en el año 98-99, y hoy abro los ojos y tengo cuellos de botellas en todas las esquinas. Nelson, tuvimos una invitada aquí que vende bienes raíces, que es buenísima, y nos decía que ahorita la figura son 750 familias que llegan semanalmente a Mérida. O sea, y es verdad, creo que por allá vas. Yo antes no vendía ciertos productos porque al ciudadano yucateco pues no le hacían tanta ilusión, pero ahorita el ciudadano yucateco ya no es mayoría. Entonces, efectivamente, los mercados están cambiando para mal, pero más bien para bien, porque entonces se está extendiendo esta gama de gustos y de exigencias, y yo creo que eso es bueno para el teatro también. Fíjate que es muy bueno, y creo que nos está tomando de repente por sorpresa, porque no tenemos la infraestructura preparada para este gran cambio. Si bien existen compañías en la ciudad que a lo mejor tienen su espacio independiente y está muy bien, pero está llegando gente y público que también busca otro tipo de expresiones artísticas, y este tipo de expresiones artísticas no son de un espacio para 40 o 50 personas, ¿no? Entonces tenemos teatros en la ciudad que están en mantenimiento, o las carteleras no están todavía siendo balanceadas de alguna manera que pueda... de todo. Solamente de una sola línea, estilo, sí. O un estilo, y creo que también hay que tomar en cuenta que cuando un producto es exitoso y es bueno, vamos a apoyar ese producto, ¿no? En el caso de una obra de teatro, si vemos que esta obra de teatro tiene un público y que la sala está prácticamente llena, vamos a dejarla en cartelera no un día o dos, sino vamos a tener una temporada con esta propuesta. Darle la oportunidad a la gente de que pueda venir. A veces, como te decías, está muy limitante que solamente se presente algo por 1 o 2 días, cuando en el cine dejan una película por 15 días. Exacto, y puedes 3 escoger, semanas, claro. un mes. Uh-huh. Fíjate, si nos da el tiempo, es una anécdota preciosa hablando de nuestra gente meridana, yucateca, y cómo han cambiado los tiempos. Y hace 5 años atrás era impensable que nosotros como artistas dijéramos, vamos a estrenar en verano, porque el verano yucateco es Chichulú, Cheler, sí, Progreso, y la ciudad nos queda desierta, ¿no? Y en la temporada de lluvias, etc. Este año a mí me toca estrenar el 29 de julio. Yo estrené el 29 de julio pasado en el Centro Cultural Olimpo. Y
Y el pensamiento era, bueno, vamos a estrenar y si llegan 50 personas y vamos a estar pero muy contentos porque recuerden, le decía yo a los actores y al equipo de trabajo, es verano, llueve, 29 de julio. Bueno, para sorpresa de todos nosotros teníamos 3/4 partes del teatro lleno. Bueno. Y por otro lado nos dimos a la tarea de estar en la puerta del teatro recibiendo a las personas que llegaban a presenciar la obra, y ahí es cuando nos dimos cuenta que la gran mayoría de las personas que nos visitó era gente que estaba de vacaciones, que vino de Campeche porque se enteraban que íbamos a estrenar esta obra en Mérida, y eso nos llena de esperanza. De esperanza, sí, de que, bueno, sí ha cambiado nuestra gente en la ciudad y ha cambiado la manera en que se ve el trabajo artístico en la ciudad. Y con testimonios, historias, personalidades y talentos como el tuyo, Nelson, yo creo que la gente va a seguir cambiando, pidiendo, buscando esta oferta artística que tanto bien nos hace, como tú dices, en todos los aspectos. Yo soy teatrera de corazón, lo disfruto muchísimo, me emociona mucho esta posibilidad de este crecimiento. Por supuesto que voy a estar en primera fila para ver La Noche que Jamás Existió, y espero que muchos de nuestros oyentes nos acompañen. Te quiero agradecer esta plática. Vamos a hacer el experimento de la empresa en teatro. Teatro en tu empresa. Y vendrás a platicar del resultado aquí. Muchísimas gracias, Maru. Muchísimas gracias a todos los que se están tomando este ratito para escuchar y compartir con nosotros, porque ellos también deben estar, nuestros escuchas, platicando y pensando, también puedo hacer teatro. Sí, todos podemos hacer teatro. Nelson Cepeda, de Borba Teatro, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar y compartir Iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.